Bienvenido y bienvenida a este episodio extra de Peor Caso. Una computadora mecánica que permaneció perdida por miles de años parece imposible que haya sido fabricada hace tanto tiempo. Hoy sabemos qué hace, pero ¿quién construyó el mecanismo Antikythera? En el episodio anterior sobre avanzados inventos de la antigüedad, el más importante se considera el mecanismo Antikythera, el primer computador de la humanidad, fabricado por el año 100 a.C. hace más de 2000 años. Fue descubierto entre los restos de un naufragio en 1901 por buzos griegos que buscaban esponjas, vistiendo trajes de lona y cascos de bronce. Durante su extracción, un buzo murió y dos quedaron paralíticos por la descompresión, porque el artefacto estaba a 45 metros de profundidad. El artefacto tiene el nombre por la isla por donde fue encontrado, Antikythera, a veces también llamado Anticythera, al sur de Grecia en el mar Egeo, que es la porción del mar Mediterráneo entre Grecia y Turquía. Gracias a tecnología moderna tenemos una idea de qué hace y cómo funciona, pero hasta hace poco no se sabía quién era su creador. Un artículo de febrero de este año 2022 en el Greek Reporter anuncia que un equipo de investigadores ingleses y griegos afirman que fue fabricado por Arquímedes, un físico y matemático griego que vivió por los años que se calcula su fabricación. En el siglo I a.C., Marcos Tulio Cicerón, también llamado Cícero, famoso orador romano y filósofo, escribió sobre dos esferas que fueron llevadas, entre paréntesis, robadas, de Siracusa en Grecia a Roma y colocadas en el Templo de la Virtud. La primera era una esfera sólida en la que estaban grabadas o pintadas las estrellas y constelaciones. Esta procede a Arquímedes por cientos de años y Cicerón la atribuye a los famosos geómetras Tales de Miletos y Eudosos de Cnidus, de haberlas construido primero. La segunda esfera era mucho más ingeniosa y original. Era un planetario, un modelo mecánico que mostraba los movimientos del Sol, la Luna y los planetas vistos desde la Tierra. Cicerón escribe que Arquímedes debe haber sido dotado de un genio mayor del que uno podría imaginar posible que posea un ser humano, para poder construir un dispositivo sin precedentes. ¿Podría ser Arquímedes, con su genialidad, también el responsable del mecanismo Antikythera? Aunque no hay evidencia concluyente de que fuera él la mente detrás de la primera computadora de la humanidad, el matemático y cineasta Tony Freed, del equipo de investigación de la University College London, que incluye el arqueometalúrgico griego Myrto Georgiakopoulos y Aris Dakanalis, creen que fue el mismo Arquímedes quien estuvo detrás de la asombrosa e ingeniosa máquina. Si es cierto que su inventor fue Arquímedes de Siracusa, a quien se le ha llamado el Leonardo da Vinci de la antigüedad, eso hace que se remonte a algún lugar entre el año 287 y 212 a.C., que coincide con el periodo en que Arquímedes vivió. Como dijo Cicerón o Cícero, la máquina, en la que estaban delineados los movimientos del Sol, la Luna y de esas 5 estrellas que se llaman errantes, Arquímedes había ideado una manera de representarlos con precisión mediante un solo dispositivo. Como señala Freed en su artículo, esta máquina suena como el mecanismo Antikythera. El pasaje sugiere que Arquímedes, aunque vivió antes del tiempo en que creemos que se construyera el dispositivo, podría haber fundado las ideas que condujeron al mecanismo Antikythera. Bien podría ser que el mecanismo se basara en un diseño de Arquímedes. Nadie puede discutir que el mecanismo Antikythera es completamente diferente a cualquier otra cosa del mundo antiguo. En cuanto a por qué la tecnología aparentemente se perdió durante tanto tiempo antes de volver a desarrollarse, quién sabe, hay muchos vacíos en el registro histórico y los descubrimientos futuros pueden ser sorprendentes, afirma Freed. Con el mecanismo Antikythera claramente no hemos llegado al final de nuestra historia, concluye, y agrega, creemos que nuestro trabajo es un avance significativo, pero aún quedan misterios por resolver. Parece que Arquímedes podría haber tenido la capacidad en ese tiempo de al menos haber diseñado el mecanismo, pero el naufragio podría indicar algo más. Un astrofísico de la Universidad de Atenas, Xenofón Mousas, teorizó en el 2006 que el barco en el que se encontró el mecanismo podría haberse dirigido a Roma como parte de un desfile triunfal
del emperador Julio César en el siglo I. Una teoría relacionada es que el barco transportaba el botín del saqueo de Atenas por parte del general romano Sila, en el mismo periodo de tiempo en que Cícero mencionó el planetario mecánico llamado Esfera de Arquímedes. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el barco pudo haber estado en ruta a Roma, no desde las islas griegas, sino desde Turquía, lo que podría sugerir otra procedencia. Pero la ruta del barco es difícil de rastrear porque el mar Egeo, lugar del naufragio, era un área muy concurrida en ese tiempo. Otra pista interesante es el calendario que utiliza el mecanismo, el calendario metónico. El ciclo metónico, o Nadkaeteteris, del griego antiguo 19, es un periodo de casi exactamente 19 años, después del cual las fases lunares se repiten en la misma época del año. Este calendario no es preciso, aunque babilónicos lo habrían aplicado desde fines del siglo VI a.C., y luego fuera adoptado por astrónomos griegos. El hecho que aparezca en el mecanismo Antiquitera 600 años más tarde demuestra lo popular que era, y de hecho hasta el día de hoy regula el calendario hebreo, el calendario oficial del Estado de Israel. Qué deleite debe ser programador en Israel. Pero un paper de Paul Iversen, profesor de historia griega de una escuela de estudios clásicos de Atenas, indica que el calendario del mecanismo Antiquitera no puede ser el metónico y que es probable que sea el calendario epírota, usado en Epiros, una región al oeste de la península griega. Argumenta que el primer mes de este calendario, Poinikaios, era idealmente el mes en que caía el equinoccio de otoño, y que la puesta en marcha del calendario comenzó poco después de la luna nueva astronómica del 23 de agosto del año 205 a.C. El mecanismo también indica fechas de los Juegos Deportivos tipo olímpicos. Según el paper, el sexto conjunto de juegos en el dial de juegos del mecanismo es Alieia, de Rhodes, lo que sugiere que el mecanismo Antiquitera se construyó en Rhodes, posiblemente para un cliente de Epiros. Este mecanismo, del porte de una caja de zapatos, es fascinante. Nos alienta a continuar descubriendo sus misterios y nos hace admirar el ingenio de la gente de la antigüedad, que pese a sus limitaciones tecnológicas, nos han demostrado que la inteligencia ha logrado romper esas barreras. El problema es cuando ocurre al revés. A lo largo de la historia hemos limitado el acceso a tecnología y educación a personas totalmente capaces, forzándolas a permanecer ignorantes y sumisas, todo a favor de hacer la vida de unos pocos más cómoda. Pero la pérdida de este intelecto a largo plazo frena nuestro potencial y capacidad para mejorar la vida de todos y todas, nuestro medio ambiente y a nosotros mismos. El mecanismo Antiquitera no es la única maravilla que se perdió en la antigüedad, y hasta el día de hoy, miles de maravillas se continúan desvaneciendo en el cerebro, las ideas y los sueños de hombres y mujeres atrapados en trabajos esclavizantes, dominados por algún culto o religión, o sumidos o sumidas en un sistema patriarcal machista. Aunque hay fuerzas que nos frenan, creo que en realidad nuestra sociedad avanza en la dirección correcta. Y tal vez algún día, tal como el mecanismo Antiquitera, vamos a reencontrar ese genio perdido en el ser humano. Gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Si te gusta este podcast, compártelo. Y si quieres colaborar y ayudarme a hacer este mundo mejor, un podcast a la vez, te puedes suscribir en patreon.com/peorcaso. Gracias por todo lo que puedas hacer. Nos vemos la próxima vez. Adiós.